proyecto tiene 3 partes. Una de las partes, toda se tiene que dar en este año, en el año 2022, y tiene una parte que es la realización de evaluaciones cognitivas de manera presencial, que se realizan a través los días lunes en EMA, allá por Palermo, donde bueno, van evaluadoras y realizan las evaluaciones cognitivas. Por el otro lado, la próxima, estamos realizando un taller de estimulación cognitiva, que son 8 encuentros, que los estamos teniendo desde mayo, que van a terminar en octubre, que son cada 15 días, también los días lunes a esta hora. Y la verdad que es una gran alegría porque acá está participando docentes de la Facultad de Psicología, como Bárbara Izaguirre, como Leticia Fiorentini, como María Sol Román, pero también participan gente de EMA, como Flavia, dirigiendo los cursos de estimulación, es una tallerista, pero también una gran alegría que está trabajando Mirna Castaña, que es una neuropsicóloga de Rosario, y Gabriela Bellini de Mendoza. Es decir, son todas personas que tienen mucha experiencia en rehabilitación y estimulación cognitiva. Y también, bueno, esta es nuestra tercera parte, que son los talleres para familiares y allegados, como decimos, y que entonces acá participamos especialmente, no sé si la próxima, pero está Flavia, Joana, Paula Dema, también está Débora, Maggie, también de INERE, y bueno, yo que soy un poquito de la facultad y de INERE. Bueno, la verdad que es una gran alegría, para nosotros es un gran desafío, para todas nosotras que armamos esto, es la primera vez que hacemos todas juntas y esto para personas y allegados, por eso lo que sí pedimos es que si hay alguna persona que no es familiar o allegado y que es paciente, lo invitamos o la invitamos a que pueda bajarse del Zoom, porque la verdad queremos trabajar con estos familiares y allegados. Como ustedes leyeron en el Google Form, que agradecemos que lo hayan completado, porque esto nos sirvió a nosotros tener información para decir estas palabras, era en relación a esto, justamente a los familiares, pero les agradecemos que lo hayan completado. A su vez, como dijo Flavia, bueno, son 2 encuentros, como leyeron, este primer encuentro, donde yo hablo muy poquito y lo va a seguir Débora Fletcher, que se va a explayar más. Ustedes pueden hacer las preguntas en el chat, y como dijo Flavia, que no sean individuales, sino que podamos un poquito hacer de preguntas más generales, porque recuerden que nos vamos a juntar el lunes 26 a esta misma hora, y ahí sí nos vamos a separar en rooms, y vamos a hacer grupos más pequeños, entonces ahí se va a poder hablar más de cuestiones individuales o bueno, como las talleristas lo vayan realizando. Eso creo que es importante. Entonces, bueno, un poco es hablar de las cuestiones cognitivas, para los que tal vez no hayan escuchado. Como saben, soy Sandra Banotti, que me dedico a esto ya hace muchos años. Como siempre digo, me formé en EMA ya por el 98, 97. Bueno, ¿qué significa tener alguna dificultad en los dominios, en las funciones cognitivas? Ustedes cuando vayan a las médicas o médicos, neurólogas o neurólogos, van a escuchar que le dicen a su familiar que se tiene que hacer, por ejemplo, una evaluación cognitiva, una evaluación neuropsicológica, una evaluación de las funciones mentales superiores. Eso es lo que ustedes escuchan y los que hace la derivación el médico o la médica. Esto quiere decir, en realidad, que uno que va a tratar de ver, y lo que trata de ver, es qué pasa con las funciones cognitivas o neuropsicológicas, no importa cómo los llamen los diferentes agentes de la salud. Lo que es importante, que lo que ya está muy estudiado en el mundo, es un área que está muy estudiada, se publica muchísimo todo el tiempo, hay grandes expertos desde hace muchos años, que eso favorece claramente a poder evaluarlo, poder saber qué le pasa a las personas, y a partir de ahí qué cosas podemos hacer desde lo cognitivo. Entonces, lo que es importante es, en general, primero decir que no todas las personas van a tener dificultades cognitivas,
se estima que un porcentaje importante, podríamos decir, un 40%, se estima que pueden tener dificultades cognitivas. Y lo que más, o las áreas que más se aparecen es, por un lado, en la memoria, y la memoria, recordemos que es la capacidad de recordar algo, y del aprendizaje de nueva información. Y realmente fue muy interesante como cuando ustedes llenaron el Google Form, y el Google Form, para los que no saben, después se hace como un gráfico, y justamente fue una de las cuestiones que ustedes más contestaron, o que se olvida, por ejemplo, de las conversaciones, etc. Es decir, la memoria lo que tiene es una posibilidad, yo estoy charlando algo con alguien, ustedes están escuchándome, y esto lo tienen que codificar para después, más adelante, uno puede retomarlo y decirlo. Tal vez acá se producen algunas dificultades. Otras dificultades se pueden pensar en la atención, en la distracción. Y eso también lo han marcado, es que tal vez ustedes ven a su familiar, a su allegado, a su amigo, que la persona está como distraída o dispersa. Y esto es un problemón, diríamos, ¿por qué? Porque si uno está distraído o disperso, después es muy difícil ingresar nueva información. Esto es algo que es importante pensar que a todos nos pasa, generalmente cuando estamos muy cansados. Por eso siempre hay que controlar en las pacientes con esclerosis múltiple que no estén cansados, que estén en una situación de tratar de no tener fatiga, cuando uno quiere que la persona recuerde con más, digamos, que recuerde mejor, y que la actividad que haga trabajando en la casa, ayudando a los hijos en la tarea, etcétera, lo puedan hacer mejor. Y otra cosa que se plantea es la fluencia verbal. Las personas con esclerosis múltiple no van a tener problemas en el lenguaje en cuanto a la comprensión, es decir, eso no va a haber dificultades. Lo que tal vez cuesta es como tener una conversación más fluida. Y esto a veces hace que las personas en una conversación con amigos, familiares, se retaigan un poco, porque lo que no les sale justamente es esta fluidez. Y otra de las cosas que sucede es que tal vez, ustedes lo nombraron creo que el 15%, que algunas personas pueden ser un poco como más lentas. Esto es algo que se ve mucho. Bueno, y todo esto que sucede, que afortunadamente, como dije antes, ya se puede evaluar. En la Argentina contamos con todas las baterías validadas. Esto es importante para saber de qué, digamos, se pueden tomar en la Argentina, y sabemos si la persona tiene estas dificultades. Como así también se trabaja en rehabilitación, en estimulación, que es como lo que estamos haciendo junto a Emma los días lunes. Y a su vez también es importante todas cuestiones de prevención para que esto no suceda. Pero bueno, es verdad que estas dificultades están, como se dice en la literatura, en un 40%, y entonces justamente por esto nos centramos en trabajar el grupo junto a Emma en, bueno, qué les sucede a ustedes con todas estas cuestiones. Como dije, es un desafío para todos nosotros, y bueno, esperemos que juntos aprendamos, tanto ustedes como nosotros. Así que la próxima también la puedes poner, que eso ustedes pueden ver en el video. Esta cuestión de este símbolo o esta imagen de escucha, bueno, uno como nosotros, como profesionales de la salud y como las personas que trabajan en las asociaciones, tienen que escuchar lo que nos dicen los pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, también los familiares tienen que escucharlo, y como yo siempre digo en las charlas históricamente, no hay que tapar los problemas, lo que hay que tratar es de visualizarlo, porque es la manera que los profesionales de la salud y las asociaciones pueden ayudar y colaborar. Así que si ahora sigue Débora, bueno, para ver qué sucede con todas estas cuestiones. Bueno, gracias Sandra. Bueno, mi nombre es Débora Fleischler. Yo trabajo hace muchos años, debe ser como unos 26, que trabajo con esclerosis. Y siempre que trabajamos estas cuestiones, cuando trabajamos con la población con esclerosis múltiple,
siempre tenemos que hacer esta aclaración, que vamos a estar hablando de un abanico enorme de posibilidades. Puede haber una persona que los trastornos cognitivos o los déficits cognitivos ya arrancan como temor, ¿sí? O sea, a veces la sola idea de que pueden suceder ya empieza a ser un temor y ya empieza a tener presencia. Y, digamos, y de ahí en adelante tenemos como un abanico enorme de posibilidades. Por eso siempre hacemos la aclaración que va a haber algunas situaciones o algunas descripciones que a algunos les van a servir o se van a sentir identificados y otros no. Cuando yo pienso en cómo afrontar como familiar, cómo afrontamos la situación de una persona, de la familia o del entorno con déficit cognitivo. Se me ocurrían estas 4 patas que me parece que no las podemos, que no podemos desestimar ninguna y realmente las entiendo como muy valiosas, ¿sí? La psicoeducación. ¿Qué significa la psicoeducación? Esto ya, ustedes miren que lo empezó a trabajar una investigadora que, a ver, por el tema de la esquizofrenia, pero miren que es de 1980, o sea, todo lo que para nosotros ahora es la psicoeducación, para nosotros es importantísimo a la hora de empezar cualquier tratamiento psicológico, cualquier abordaje de cualquier patología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el supuesto del que parte? Cuanto mejor yo, como paciente o yo como familiar, conozca la patología que estoy afrontando, mejor me va a ir, ¿sí? Y esto supone una cantidad de valores, supone que hay un saber que es terapéutico, no cualquier saber, pero hay un saber que es terapéutico, me devuelve protagonismo, me legitima lo que yo siento, lo que me pasa, voy como descubriéndome en lo que está descrito, y sobre todo me permite ir buscando alternativas. La sensación es que no voy andando a ciegas. Sobre todo pensemos que una de las grandes dificultades que tenemos cuando afrontamos una patología como la esclerosis es la cronicidad, o sea, es andar un camino que desde el minuto 0 es trabajoso, sin lugar a dudas es trabajoso, puede ser mejor, peor, siempre da chances de trabajo y de mejora, pero no deja de ser trabajoso, es como una presencia que acompaña a lo largo de muchísimo tiempo. Y la psicoeducación puede ser tanto grupal como individual, pero yo acá siempre hago la aclaración que hay que tener mucho cuidado porque, a ver, como les decía recién, no todo saber es terapéutico. Y en una patología como esta, que el curso no es lineal, que unos pueden tener un déficit y otros no, uno puede tener un síntoma y otros no, ustedes lo saben también desde el punto de vista de la motricidad, hay síntomas que hay muchísimos pacientes que no los tienen nunca. Entonces, la información debe ser útil en el presente, debe tener que ver con la realidad que yo vivo hoy. Por lo cual, cuando yo pienso en psicoeducación grupal, lo trato de pensar con la mayor homogeneidad posible. En este caso, no estaríamos viviendo eso, con lo cual, por eso hago tantas salvedades, ¿sí? O sea, los que estamos hoy acá, no todos viven la misma situación. Pero bueno, sepamos que esta es el puntito que tenemos que tener en cuenta hoy. A ver, lo que tiene que ver con el sistema familiar, me refiero a la dinámica que vive esta familia, ¿sí? La dinámica, lo que sucede en el transcurrir de esta familia. Lo vamos a definir, hoy quiero tratar de pensarlo en 3 niveles, ¿sí? Lo que sería, espera porque me fui acá. Lo que sería, desde cuando el sistema está funcional, ¿sí? Donde uno dice, bueno, vamos bien, no es que no tenemos problemas, no es que no lo padecemos, pero vamos bien, vamos tirando.
hay un momento en el que uno empieza a sentir que algo se está complicando, que algo se empieza como a enrarecer. Y digamos, y ya cuando empiezan a surgir señales de alarma de que el sistema empieza a estar disfuncional, ¿sí? Se complicó. Algo que venía más o menos, que lo veníamos piloteando, se complicó. Entonces vamos a tratar de pensar, ahora vamos a ver desde semáforo verde, ¿no? Vamos a tratar de ver qué pasa cuando el sistema, o a qué puntos estamos atentos a la hora de pensar un sistema funcional. Siempre que pensamos en sistema, pensamos en una familia, pensamos en un grupo humano que comparte esta situación, ¿no? Por eso allegados también. Por un lado, pasa a ser clave el tema de la comunicación, ¿sí? ¿Qué decir? ¿Cómo decir? ¿De qué se puede hablar? ¿Qué de esto podemos compartir? Y sobre todo, ¿de qué manera? Y acá tenemos que tener muy claro, estamos con una familia que tiene una modalidad de relación previa, o sea, a ver, el sistema de comunicación que tiene esta familia no arrancó con la esclerosis, el sistema venía de antes, es una preexistencia. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que, a ver, entender con qué modalidad venimos y qué de esa modalidad nos sirve o no, ¿sí? Porque claramente tenemos que estar como especialmente atentos a la comunicación. El clima de la convivencia. ¿Cómo hacer para, frente a una patología de este tipo? Ustedes piensen que vamos a hablar, hoy nos vamos a enfocar en todo lo que es el abordaje del déficit cognitivo, pero al mismo tiempo todos nosotros sabemos que estamos también pensando en cómo enfrentar déficits funcionales, déficits motores, déficits de todo tipo. Entonces, digamos, estamos frente a una patología crónica y el clima con el que vivimos alrededor de una patología crónica la tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que lograr manejarlo con la mayor calma posible, con mucha empatía y generar condiciones de seguridad para que las transformaciones que se tengan que vivir se puedan hacer de una manera más metabolizable, ¿sí? Evitar la sobreprotección que anula. Esto en lo cognitivo se ve mucho. Si yo tengo la sensación de que el otro está un poco más lento, que el otro por ahí le está costando más prestar atención o seguir un hilo de una situación, mi tendencia va a ser a hacerlo yo, hacerlo más rápido, ¿no? En lo vincular, los límites, cuando uno dice a la hora de relacionarnos, poner límites tiene que ser con la mayor asertividad posible, yo lo que siempre aclaro es que cuando uno habla de tema límites, no habla solo de los límites que le ponemos al otro, hablamos de los límites personales, cómo trabajamos el propio límite y hasta dónde necesitamos que esto nos invada, nos repercuta, nos afecte. De esta manera intentar trabajar en la atención de las necesidades de todos, ¿sí? Si más o menos nadamos en estas aguas, andamos con un semáforo verde, digamos, andamos con una situación donde estamos muy atentos a trabajar la funcionalidad de este sistema. El gran desafío, que yo creo que es uno de los grandes desafíos de la esclerosis múltiple, es cómo trabajar la aceptación de los cambios, porque indefectiblemente van a suceder. Uno podría hacer una salvedad al costado y decir, en la vida nos va a suceder que los cambios aparezcan y que tenemos que trabajar permanentemente la aceptación. Pero independientemente de esto, hoy haciendo foco en nuestro tema, con la esclerosis múltiple no hay ninguna duda de que tenemos que prepararnos y entrenarnos para ir manejando y aceptando los cambios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando empezamos a sentir señales de alerta? ¿No? Es más, que una de las invitaciones que les hago es que estemos atentos a las alertas, porque de verdad que muchas veces las dejamos pasar. Hay una confrontación en estos temas, que es, digamos, en estas convivencias, que es la independencia versus la dependencia creciente. Cuando
cuando crece una dependencia, se afecta la independencia del otro. Esto es como, no sé, una ley física, ¿sí? Esto es todo un ejercicio y toda una negociación que hay que hacer. Cuando empezamos a notar que el clima empieza como a enrarecerse, que algo empieza a ser como más irritante, que ya el humor no es el mismo, que la onda no es la misma, que ya empieza a ser como, ¿no? Como un clima que cambió. Y después otra cosa que se ve en las familias, muy clarito, muy clarito. Yo esto lo voy a decir y por supuesto que es absolutamente esquemático, es casi a modo didáctico. Voy a poner ejemplos de cómo roles se pueden desajustar y lo voy a decir en términos muy genéricos, pero pensemos que esto es intercambiable, a veces en las familias pasa de distinta manera. Lo que le suele pasar a los padres con un hijo con esclerosis múltiple, que habitualmente un hijo con esclerosis es un hijo joven, de mediana edad, se les produce un proceso de acronicidad. ¿Qué quiere decir esto? Algo de la edad de este hijo se les trastoca. Algo de este hijo adulto pasa a ser un hijo necesitado, un hijito. Algo lo viven con una necesidad de proteger y de salir a resolverle las dificultades que tienen, ¿sí? Actitud lógica, actitud muy comprensible, pero hay que estar muy atentos, ¿sí? Porque es un hijo adulto con determinadas necesidades, no es un hijito, ¿sí? ¿Qué pasa con los cónyuges? Esto es un tema, digamos, casi, no sabría decirles porcentaje, pero es un tema muy común, que una de las primeras reacciones en un sistema de pareja es la desexualización. ¿Por qué sucede esto? Porque de golpe aparece, con una presencia muy fuerte, la enfermedad en el medio. Cambia el lenguaje, entra en la pareja un lenguaje médico, entra una situación sintomática, casi de un parte médico, casi de un seguimiento a través de partes médicos, y algo de esta vida de pareja se empieza a trastocar, ¿sí? Por supuesto que esto se trabaja, pero para trabajarlo tiene que funcionar el alerta, ¿no? Las mujeres, y acá sí, disculpen, intento toda la deconstrucción posible, pero hay algunas cuestiones que son de género y que suceden. Las mujeres tenemos una tendencia a generar una metamorfosis en nuestros roles. En principio tenemos una tendencia a un maternaje a mansalva, cuando el otro no necesita una madre, por ejemplo. Entonces, digamos, convertirse en la madre, en la terapeuta, en la enfermera de nuestra propia pareja, de nuestro marido, de nuestro compañero, no está bueno. Y por el contrario, el hombre cónyuge, se suele poner más en situación de resolver problemas, se suele poner más en una actitud ejecutiva. Y también es un tema de género. A ver, esto es empírico, yo les aseguro que esto es comprobable empíricamente. Y también esto genera una distancia. O sea, cuando una mujer hace una metamorfosis de rol, o cuando el hombre hace un cambio de rol, algo está sucediendo en esa pareja que deja de ser pareja, por lo menos, digamos, según como venía funcionando antes, ¿sí? Con los hijos es muy interesante, porque los hijos, a ver, nosotros tenemos modalidades de respuestas diferentes de hijos. ¿Y qué es lo que podemos decir? Yo les puedo garantizar, para todos los hijos es un impacto importantísimo, es un impacto fuerte, a ningún hijo le resulta indiferente. Habitualmente, ¿qué es lo que encontramos? Tenemos un hijo que tiene como una tendencia a hacerse cargo de todo, por ahí es el que sabe los turnos de los médicos, que acompaña a la resonancia, que conoce bien todas las modificaciones de la medicación, que está como al tanto de todo. Hay un hijo que parece que no pasa nada, ¿no? Como que anda
como que anda circulando por la situación, casi como escabulléndose, que lo mira todo, pero como de un costadito. Y hay otro hijo muy, muy habitual que se enoja con todo, que se enoja con la situación, que se enoja porque las cosas están mal manejadas, que se enoja porque las cosas no deberían ser así. A ver, y esto mismo que les digo, esto es un esquema, esto es solo a modo didáctico. Lo que a veces pasa es que estas son distintas reacciones y distintas desviaciones en un solo hijo por ahí, o distintos momentos, pero sirve entenderlo como respuestas posibles. Y después otro, digamos, los amigos. Nosotros también pensamos que esto podía estar dirigido a allegados, ¿no? Los amigos en general pasan por situaciones donde, o sea, no terminan de saber dónde pararse. La sensación que tienen es que si hablan demasiado del tema, pueden generar malestar y pueden hacer sentir mal a la familia que está viviendo la situación. Y por otro lado, si no hablan, la sensación es que parece que están indiferentes a lo que están viviendo. Con lo cual, la gran pregunta es cómo acompañar, ¿sí? Entonces, tenemos otra situación. A ver, cuando llegamos a las alertas, a las alarmas más que alertas, pero en un cachito, ahí está. Yo, digamos, como las alarmas que nos hacen sentir, que nos hacen ver el semáforo en rojo, esto yo lo quiero pensar en términos crecientes. A mí me resulta interesante pensarlo así. Habitualmente nosotros tenemos como una evolución donde, por ejemplo, una situación que arranca desde silencio se va transformando en falta de contacto y termina en alejamiento, ¿sí? Cuando una situación arranca desde el familiar, desde desmotivación, que se va transformando en fatiga, agotamiento, depresión y hasta malestares físicos. Lo que arranca como ansiedad se vuelve impaciencia, fastidio, irritabilidad, enojo y hasta furia. ¿Cuál es mi propuesta? Detectemos señales de violencia en ambas direcciones, ¿sí? Porque aparecen y porque, a ver, ¿cuál es mi recomendación absoluta en relación a esto? Es, bueno, acá les contaba esto de que son procesos que van increyendo, o sea, son procesos que arrancan de una manera que no parece tan peligrosa y termina complejizándose más. Entonces, ¿qué es lo que yo digo en relación a esto? Uno puede adaptarse a que la situación es trabajosa, adaptarse a que es un desafío. Lo que no puede adaptarse es a la disfuncionalidad. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Por eso muchas veces, muchas veces la familia o las personas consultan cuando ya la situación está muy desencadenada, porque nos vamos acostumbrando. Yo trabajo mucho esto con las parejas, porque en realidad es como las parejas se van acostumbrando a que con el correr del tiempo van destiniendo. O sea, arrancaron como una entidad, como una burbuja, como una célula llena de colores, ¿sí? Y de a poco van destiniendo y van perdiendo los colores. En un momento nos encontramos con una pareja gris, nos encontramos con una familia que funciona en tonos de gris, y ahí es donde digo, ojo, sepamos que el trabajo es permanente, sepamos que hay que hacer cambios, pero no nos adaptemos a lo disfuncional, porque se puede resolver, se puede trabajar. ¿Por qué traigo lo de duelo? Lo de duelo lo traigo porque, a ver, toda situación que vivimos en una patología crónica, toda situación
de una función que se altera, de un cambio que se le produce a la persona que uno quiere, de algo que empieza a funcionar de manera distinta, nos genera una sensación de pérdida. A ver, y esto yo lo quiero, digamos, resaltar mucho, porque el abordaje, a ver, entender qué nos pasa frente a una pérdida muy fuerte, es entender lo que es el proceso de duelo, ¿sí? Ustedes piensen que duelo se usa para pérdida de personas, pero también se usa para pérdidas muy significativas. Y tenemos que saber, y esto es a lo que yo me refiero con psicoeducación, lo que se produce cuando uno está viviendo una situación de pérdida es una montaña rusa emocional. Y con una labilidad, con una variación de emociones absolutamente constantes e impredecibles por momentos, ¿sí? En esa variación emocional, lo que tenemos que hacer es aceptar el malestar. O sea, el malestar está, lo que estamos viviendo no está fácil. Entonces, sea la dimensión que sea, es un cambio y es una pérdida. Entonces, cuando trabajo mucho con el tema de duelo y me ocupo en especial de distinguir que el duelo se considera un proceso, digamos, que no se considera un proceso sino un trabajo. Ustedes piensen que siempre se escucha, bueno, porque el proceso de duelo, el tiempo lo va, ¿no? Cuando uno piensa en términos de pérdida de personas, uno dice, bueno, es un proceso que el tiempo lo va sanando. En realidad, digamos, mi opinión, y no es solo la mía, que además creo que nos sirve trabajarlo así, es que es un trabajo, no es un proceso. O sea, de nuevo, vuelvo a ser yo protagonista, yo tengo que ver qué hago con estas pérdidas y tengo que ver dónde me paro, ¿sí? Y acá empieza, como cuando logro trabajarlo, empieza la negociación entre las dificultades y las posibilidades. ¿Qué es el gran laburo que tenemos? El gran laburo que tenemos. La esclerosis múltiple nos invita a negociar permanentemente entre las dificultades y las posibilidades. Tan básico como aceptar que existen las dificultades y no descuidar todas las posibilidades, que ahí es donde, digo, esas son las que tenemos que robustecer para que nos permita bancarnos mejor las dificultades, ¿sí? Y después hay, digamos, como una reinvención. Hay términos que me ocupo de resaltarlos de una manera especial, porque la cultura medio que los debilita, los empieza a decir tanto que pasan a perder fuerza. Cuando yo digo que son situaciones que nos invitan a reinventarnos, es de verdad reinventarnos, no es una frase hecha, no es un cliché. O sea, una pareja se tiene que reinventar, pasa a ser otra pareja. Una persona, cualquier vínculo, la persona misma que tiene una patología crónica, se tiene que reinventar. Y cuando hay déficits cognitivos en juego, sin duda, sin duda. Y se entiende a qué me refiero con reinventar. Volverse a pensar y volver a hacer y poner foco en otras, digamos, en todo el potencial, poner foco en las fortalezas, ¿no? Esto es lo más inteligente que podemos hacer. Y acá llegamos al tema de recursos. Cuando yo tengo que afrontar algo que es difícil, y tengo que afrontar algo que me va a implicar un montón de esfuerzo y que a priori no sé cómo lo voy a hacer, y tampoco sé por qué camino voy a andar, lo primero que tengo que saber es con qué recursos cuento, y tengo que ir a investigar con qué recursos cuento. No lo sabemos a priori, y no lo sabemos de manera espontánea, los tenemos que investigar. Hay un concepto que usan los cognitivistas, ¿no? Que a mí me gusta, que yo se los tomo, que me encanta, que es el concepto de reserva cognitiva, ¿no? Que ustedes lo habrán escuchado en los talleres, que es cuando uno habla de déficit cognitivo, lo primero que trata de saber es cuánto había en el tanque, ¿no? Cuánto teníamos de nafta, porque seguramente el déficit se va a acomodar mejor o peor según cuánta nafta teníamos antes. Esto mismo sucede con la reserva psicológica. Nosotros necesitamos saber con qué contamos.
con qué bagaje traíamos para afrontar una situación como la que nos toca. Y la reserva psicológica es tanto personal como familiar. Eso me resulta como sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Y acá tomo algunos puntos de apoyo que me parece que son claves. En principio, esto que ya hoy se los dije en varias oportunidades, nosotros venimos con condiciones preexistentes, tenemos un carácter, tenemos formas de afrontar, tenemos una fortaleza X, tenemos condiciones preexistentes que nos van a permitir afrontar lo que nos toque. Y seguramente si rascamos un poquito y tratamos de ver, todos nosotros a la hora de llegar a tener una situación fuerte que afrontar, tenemos una historia de otras situaciones fuertes que afrontamos. Todos deben saber que el término, porque este es otro de los términos que se culturalizó, digamos, se abrió demasiado, pero que está bueno para que todos lo entendamos. El concepto de resiliencia tiene que ver con tener una capacidad para afrontar una situación difícil, con la particularidad de que no solo afrontamos la situación difícil, sino que además salimos fortalecidos. O sea, le damos una vueltita de tuerca más, que es, no somos los mismos que antes de afrontar esa dificultad. Nosotros tenemos una capacidad de resiliencia, somos resilientes y lo desarrollamos tanto de manera personal como familiar. Entonces, rescatar cómo resolvimos situaciones previas nos da un poquito como sería como el parámetro de resiliencia, que es con el que nosotros es un capital con el que contamos. La flexibilidad y la rigidez también se usan en términos cognitivos y también me gusta mucho que hagamos un poco el paralelismo con lo psicológico. La esclerosis múltiple pide desde el minuto cero mucha flexibilidad, mucha. De hecho, una de las cosas que ustedes marcaron en el Google Form, marcaron fuertemente la incertidumbre como cosa muy difícil de atravesar. Con lo cual, si a uno le toca enfrentar una situación incierta, obviamente que tenemos que ser blanditos, porque no sabemos exactamente lo que se viene. Si somos más blanditos, nos vamos a acomodar un poco mejor. La flexibilidad es un valor que tenemos que cultivar, ¿no? Tanto la flexibilidad psicológica, emocional, como la cognitiva. Y acá yo lo voy a enganchar con esto que yo siempre trabajo de creencias, pero las creencias yo las pienso no en términos de fe o de creencia religiosa, sino lo pienso como nuestra manera de ver el mundo con leyes que nos acompañan, ¿sí? Pongamos comillas a lo de las leyes. Con esas creencias que a mí me dicen, por ejemplo, no se puede ser feliz si uno tiene una discapacidad, por ejemplo. O si uno tiene que atravesar una enfermedad crónica, ya es una persona débil, o ya su fuerza está disminuida, o no hay forma de soslayar que la persona tiene un valor menor, o en la vida no le va a ir tan bien si tiene déficits cognitivos, o, a ver, todos estamos llenos de creencias, y a la hora de afrontar una situación difícil y afrontar una situación compleja como la esclerosis, tenemos que sacudir nuestras creencias, porque las vamos a tener que crear de nuevo, porque algunas no nos sirven, ¿sí? Y por otro lado, lo que sí, lo que les sugiero como recurso y como capital, tengan muy en cuenta la red social con la que cuentan. La red social es la comunidad con la que ustedes avanzan, son los que los acompañan, los que los abrazan, los que los contienen, los que van caminando con ustedes este camino. Cultívenlos, ¿no? Como valórenlos, déjense acompañar,
¿sí? Y después otra cosa que también me gusta meterlo, que es como, ¿se acuerdan esto que yo les decía? Que cuando uno empieza a tener que afrontar un montón de situaciones, esto de que va como perdiendo el color, ¿no? Empieza como a asumir una cantidad de obligaciones, responsabilidades, objetivos, ¿no? Y la verdad que sí, siempre propongo, y propongo mucho, que hagamos una fuerte conexión con el placer, con el disfrute. Eso es lo que eso es lo que va a seguir, digamos, poniendo color, ¿sí? O sea, ante las situaciones complejas, digamos, cotidianas, trabajosas, busquen el disfrute, que sea la brújula que los lleva por ese lado, ¿sí? O sea, vivan bien. Yo siempre, cuando recibo a un paciente, una persona con esclerosis, yo les digo, esto no es excusa para vivir mal, o sea, es más, el objetivo tiene que ser vivir bien, ver cómo nadamos en estas aguas, pero vivir bien. Y por otro lado, lo que sí, digamos, para mí es como un recurso que si no está, hay que fabricarlo, que son proyectos, ¿no? Los proyectos son como esa fuerza que tracciona para adelante, que hace que todas las transformaciones y todos los movimientos justifiquen, porque pasan a tener como más sentido, ¿no? Todo el camino hace sentido a todo el camino. Entonces, bueno, siempre les sugiero que pongan mucho el ojo, porque si no, también si no hay objetivos tironeando para adelante, uno se queda como rumiando en las dificultades ¿no? como en el trabajo cotidiano. Pero bueno, me parece que todos estos recursos, los que están, los agradecemos y los cuidamos, y los que no, los salimos a buscar, porque son fundamentales para encarar esto, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Queda, por supuesto, abierto a que podamos seguirlo charlando. Esto es un tema inagotable. Voy a dejar de compartir. Así nos vemos las caras. Bueno. Está el chat silenciadísimo, porque estaban todos muy súper recontra atentos, Débora. Y creo que hay que dejar como este espacio de silencio para que decante, ¿no? Toda esta información, el proceso interno, con lo que cada uno resuene, con lo que se sientan más identificadas o con la experiencia de cada uno. Fascinante esa síntesis, comenta una persona, no digo el nombre. Si quieren. Pero se pueden hacer preguntas por el chat, háganlas así se puede compartir. Uh-huh. Un poco este recorrido, ¿no? Que hicimos este barrido así tan amplio, pero con los títulos, ¿no? Como ese semáforo, el sistema familiar de cada uno, pensarse desde sus individualidades con el otro. Estas estrategias también. Bien. ¿Cómo manejar la posible culpa si se llega a la violencia? En realidad hay que resolver la violencia, no resolver la culpa. O sea, no hay que, a ver, la culpa es una consecuencia de algo que está funcionando de manera disfuncional. Entonces, nuestro objetivo tiene que ser trabajar en la violencia, ¿no? Lo de la culpa o no culpa será otro tema después a resolver, pero a ver, yo, ¿por qué digo lo de la violencia? Y lo digo muy, lo digo muy empáticamente. El déficit cognitivo genera violencia, ¿sí? O sea,
el déficit cognitivo, todos tenemos violencia, no es una cosa de los malos y los buenos, todos tenemos un grado de violencia. Y hay situaciones que generan violencia. En general, digamos, la situación de estar como a destiempo del otro, de que el otro de golpe no es la misma persona que era, de la situación de incomprensión, todo eso genera violencia. Entonces, digo, tengamos conciencia de la violencia que todos tenemos adentro y tratemos de manejarla. O sea, el problema no es que a mí me irrite, me genere fastidio, me genere un grado de enojo. El tema es qué hago con eso, porque ahí es donde podemos operar, ¿no? Sin juzgar, esas emociones fuertes. Yo, digamos, hay situaciones en las que durante mucho tiempo nos enfrentamos a sentimientos difíciles en la familia, a la hora de convivir con una patología crónica, progresiva, digo, más allá de que en cada situación es diferente, incierta, ya la incertidumbre genera como un grado así como de zozobra. Entonces, digo, no es lo que no tenemos que hacer es juzgar, sí tenemos que tener mucha conciencia de que esto pasa y trabajarlo, no nos queda otra. Realmente, y nos vale, y realmente vale la pena hacerlo, porque se puede modificar. Pero sí, a ver, la violencia la tenemos que poner sobre la mesa. Digamos, la persona que mencionó esto de la violencia encontró la palabra ya, ¿no? que pudo percibirse con eso, y era frustración. Entonces la frustración genera como violencia. O el mismo, a veces el silencio puede ser un modo de violencia, no es siempre la agresión, ¿no es cierto? Verbal o un grito, sino la indiferencia, el silencio. Sí. Ahí alguien escribió algo sobre la flexibilidad. Sí, ya te leo. Ese de las herramientas, Belén, ahora lo vamos a responder. Sumo lo que estaba mencionando Débora, que lo de la flexibilidad en su experiencia menciona que es uno de los aspectos más importantes y necesarios para manejar cualquier situación compleja, aunque siempre se sigue trabajando en eso, aprendiendo y aceptando a trabajar desde una perspectiva diferente, ¿no? Como recalculando, como a modo de GPS, me parece que hay que tenerlo siempre prendido. Sí, además yo lo que quiero como desmitificar un poco, esto como del el acompañante, el familiar, como que el amor y el cariño tiene que venir de la mano de la incondicionalidad, de saber siempre lo que uno tiene que hacer, y es mentira. Digo, uno no, en principio uno no es incondicional, y uno no tiene siempre respuestas. Entonces, sabernos tan imperfectos como para decir, bueno, ¿qué hago con esto? Me parece pedir ayuda, saber también pedir ayuda, ¿no? No tratar de resolver todo, como que excedernos en la intención, que eso llega un momento que nos quiebra esto de no poder sostener, y enoja, frustra y no se avanza. Sí, totalmente. Además hay enojo que a uno le agarra con el universo, qué sé yo, con el mundo, con Dios, o sea, digo que no, ¿a dónde te quejas? ¿Dónde está la oficina para quejarte? No existe. Entonces, digo, ante eso, por supuesto que con ese enojo hay que transformarlo en alguna otra cosa, porque la oficina de quejas, la verdad, no existe. Muchos de nosotros la buscamos y no la encontramos, y ahí andamos por la vida, ¿no? Asumiendo que hay un orden que va más allá de uno, ¿no? Débora, y además algo que dijo Flavia es importante, esto de buscar la ayuda, no llegar al cuando ya no puedo más. Entonces, por eso lo de los semáforos es importante para ella tener muy en cuenta, porque si no, uno cuando no puede más es cuando termina en situaciones a las que no quiere llegar. Entonces es prevenir, y por eso lo del semáforo me pareció súper claro. Pero lo de la ayuda en cuanto
se puede pedir ayuda a los profesionales, pero los profesionales de la salud es importante porque podemos guiarlos en esto para no llegar al colapso, aunque a veces uno llega al colapso igual. ¿Quién está exento de eso? Pero digo, por ahí tener en cuenta estas situaciones, ¿no, Débora? Que tiene que ver con tu semáforo, del pedir ayuda. La palabra, Flavia. Sí. A mí una de las cosas que más me preocupa, de las familias es que, y de las personas también, digo, las personas individuales, nos acostumbramos mucho a un nivel de sufrimiento psíquico que ya no nos hace ruido, es como, ya lo consideramos como una manera habitual de vivir, y no lo es, o sea, no se acostumbren a vivir mal, ¿no? O, digo, no, cuando uno está atravesando eso, a ver, si uno está con piedras en la vesícula, no se acostumbra, va y se la saca. Si uno tiene apendicitis, no se acostumbra a la apendicitis, va y lo resuelve. Con el sufrimiento psíquico, a veces tenemos como un grado de tolerancia que nos permite como seguir y acumular por ahí malestar, que yo nunca recomiendo eso. Digo, tenemos que tratar de ser lo más felices que podamos, ¿no? Un poquito esto que dicen felices, y también esto de entendernos que no son nuestros familiares, nuestros allegados, esclerosis múltiple, que la vida es 100% esclerosis múltiple, ¿no? Y vos hablabas de este bagaje que cada uno trae, por eso es importante como reforzar algunas cuestiones, desde lo que sí tengo, lo que sí tiene, o que sí tenemos en el vínculo, y no desde esto que no está pudiendo ser. Por eso vamos a tener que incorporar nuevas estrategias, que las vamos a trabajar en el taller del 26, donde vamos a poder pensarnos y compartir, ¿no? Además de algunos puntos claves de los que estamos abordando hoy, y cada uno pensar después cómo lo lleva a su cotidianeidad, al vínculo, pero también pensarse qué les pasa a ustedes. Ustedes quieren buscar ayuda para su familiar, ¿y para ustedes? Claro. Sí. Ahí escribieron varias cosas, sí, en el chat. Sí, están preguntando por claves o herramientas, recursos para cómo ayudarlo a nuestro familiar por el tema de memoria, algunas estrategias. Yo creo que eso, algunas cositas podemos decir, pero se va a trabajar más en el próximo taller, ¿no? Sandra o Débora. Sí, lo trabajamos más en el próximo taller. Después acá mencionan la aceptación y la asimilación de lo que está pasando, ¿no? Como que me caiga la ficha del diagnóstico. A veces no es la persona diagnosticada que le cuesta transitarlo, sino al que convive o al que comparte la situación. Tal vez digo un par de claves que aparecen, Débora, para que hagamos como algo más unido. El estado de ánimo es lo más delicado de acompañar y cuidar. Es fundamental tratar de continuar con la vida y que se lleva a cabo, y acompañar a abrirse a nuevos intereses. Acá hablan del cannabis para atravesar el dolor y el bienestar anímico. Lorena comenta cómo ayudo a mi hijo, hace 1 año que está diagnosticado, a que tenga un buen vínculo con sus hermanos y que no viva con nosotros dos. Que no viven con nosotros dos. O sea, bueno, ahí es un tema más de vínculo, ¿no? De relación, de cómo está compuesta la familia. Acá mencionan, creo que a veces nos sentimos como que no tenemos derecho a quejarnos, que a nosotros no nos pasa nada en comparación. Claro. Esto también, de hecho, el familiar muchas veces lo que le pasa es que nadie le pregunta cómo está. Entonces, es como el actor de reparto, y en realidad, a ver, es como el no paciente, ¿no? Por ahí esto es lo que más lo define. El familiar es el no paciente, y en realidad, cuando, a la hora de consultar, está bueno que esté incorporado dentro de todo este sistema que cambió, ¿no? Y que además está lleno de emociones y está lleno de un montón de sensaciones encontradas. Entonces, Débora, te sumo una frase que me parece muy linda, que me dijo hace mucho tiempo
un familiar con la persona que tenía una enfermedad neurológica, y decía, primero hablaba del accidente que los había llevado a esto, que no tiene nada que ver, pero me quedo con la frase, y después con las secuelas, que tiene que ver también, lo aplico a esto. Esto nos pasó a todos, esto nos pasó a todos. Entonces, eso me pareció, además como lo dijo, es intransferible, esas cosas que uno recibe, pero saber que esto nos pasa a todos. Entonces el foco está puesto en un lado, pero no desdibujarnos nosotros. Esa frase me gustaría que pique para prestarnos nosotros más atención como familiares, a eso me refiero. Y acá mencionan una vez, o como dice Maggie, un poco prestar más atención nosotros como familiares. Pasa que uno como familiar o como allegado detecta algo antes, algo que está pasando, que la persona no es la misma, con estos olvidos, con estas manifestaciones, y cuando se los consultan al especialista, sea la neuróloga, el neurólogo, dicen, lo minimiza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se llega a esto? ¿O a quién? Yo, lo primero que voy a responder es acércate a una asociación donde entiendan de qué está pasando, que no es desde lo médico tal vez, sino desde acompañar en el proceso. Después el médico tendrá que dar una pauta de, no sé, una evaluación neurocognitiva o algunas otras cuestiones que se trabajen, pero es muy importante que estén en contacto con espacios donde haya equipos que entienden lo que están atravesando, equipos interdisciplinarios, y aparte pares. A veces estar con otros que atraviesan lo mismo hacen que uno pueda como deshabitar para evitar nuevas gestiones, nuevas formas de convivir. Ya no son los mismos, ¿sí, Sandra? No, y lo que es importante, que muchas veces siempre se dice que las cuestiones cognitivas están como enmascaradas con el tema de sentirse un poco deprimido o también fatigado. Entonces eso es importante que se considere. Digamos, por eso, como acercarse a las asociaciones, también acercarse a los equipos de salud, para que por esto se pide una evaluación neuropsicológica y ahí se considere si hay o no. Pero como yo dije anteriormente y como decimos todos, lo más importante es saber lo que pasa, porque es la manera que uno puede trabajarlo y colaborar y todos juntos trabajar. Si no es muy difícil, ¿no? Me lo imagino también Débora, Mag y todos para ustedes. Digamos, si uno el terreno no lo conoce, es como muy difícil hacerse cargo, considerarlo. Sí, también pensemos que hay algunos, en relación al tema de la esclerosis, hay algunos cucos, ¿no? Digo, que uno tiene que enfrentar, porque por ahí hay situaciones donde hay algunas personas para las que el cuco mayor es el déficit cognitivo, y hay otras personas que por ahí, no sé, les da mucho más miedo temas de marcha, pero digo, hay que enfrentar esos cucos, porque por otro lado, porque digo, es la manera de trabajarlos, y además, porque si de verdad no aparece nada, no aparece nada, nadie va a poner algo que no está, ¿no? Sí. Y además algo importante es que, como dije anteriormente, la parte cognitiva a nivel mundial se estudia muchísimo y por suerte también se estudia mucho en relación a los tratamientos farmacológicos. Y entonces ahora muchos neurólogos y neurólogas consideran que una cuestión cognitiva puede pasar a ser como una recaída. Entonces es muy importante que se lo informen a los médicos, porque ellos tienen más herramientas ahora. Tal vez cuando uno comenzó hace 20 años no, pero ahora sí hay herramientas, desde tratamiento, de estimulación, de prevención, con lo cual es muy importante decirlo, digamos, es la manera que su médico, que todos ustedes, sus médicos neurólogos o médicas puedan hacer algo, si no es muy difícil. Y lo que tiene la esclerosis múltiple, que la mayoría debe saberlo, pero no está de más decirlo, que es la enfermedad de las 1000 caras. Entonces, al estar lo visible y lo invisible, a veces conviviendo en una misma persona, o solamente lo invisible, más difícil aún, ¿no? Porque son síntomas, alguien puso ahí, pero si lo veo Bárbara, ¿qué le puede pasar? ¿No? Y a veces cuesta mucho esto de comunicar
o que el otro comprenda porque por fuera me ve muy bien, o yo la veo muy bien y no logro como hacer esa llegada. Entonces se minimiza, ya apareció la palabra minimizar varias veces. Claro. Eso genera mucha incomodidad, mucha angustia, mucho malestar, incomprensión, teniendo síntomas. Entonces, creo que informarse siempre ayuda a comprender al otro desde ese lugar que algo me está queriendo decir. Muchos chicos, perdón, muchos chicos comentan, gente pregunta, cuando la familia le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y siempre es con respecto a la enfermedad, y no me preguntan cómo estoy yo con mi trabajo, con mis proyectos, con otras cuestiones. Entonces también pensarnos, nosotros como familiares, cómo les preguntamos y cómo nos queremos acercar, porque si no nos alejamos. Sí, Debo. Que hay una cosa que yo quiero, porque leía varios, yo voy viendo cómo aparecen los cartelitos y no llego a verlos del todo, pero veo que muchos mencionan minimizar, ¿no? Y que otros minimizan, que mis hijos no prestan atención, que otros dicen que, bueno, eso, que le dan menos valor. Yo también quiero transmitirles una idea, que para mí es una idea clave para entenderla a nivel familiar, que es la familia como sistema busca compensarse, o sea, hay una sabiduría de la familia, hay una sabiduría de todo sistema que busca como autorregularse y compensarse. Entonces, ¿qué es lo que a veces pasa? Y esto de verdad los invito a pensarlo, porque a veces cuando hay alguien de la familia que exacerba el valor de la enfermedad o que le da muchísimo lugar, mucho más de lo que uno quisiera, es muy probable que aparezca otro que tienda a equilibrar para abajo, ¿sí? O sea, nos pasa algo muy particular, que es que cada uno piensa que el valor de las cosas es el que le doy yo. Digo, y la verdad que somos bastante arbitrarios en eso. Para mí el valor de las cosas es el mío. Y en realidad lo que hay que pensar es que, por eso a mí me gusta mucho transmitirlo a nivel de sistema familiar. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que es un sistema que tiende digamos, a lo que sería como la homeostasis, que es como un nivel de equilibrio del sistema. Entonces, ¿qué es lo que busca el sistema? Regularse, equilibrarse. Si tenemos a una mamá que solo habla de esclerosis, que solo quiere ir a los neurólogos, a los médicos, quiere hacer interconsultas, es muy probable que aparezca un papá que diga, basta, vamos al cine, no me joda más con la esclerosis. Entonces, que no tiene que ver con que no le importa, tiene que ver con que hay algo del sistema que está buscando llegar a un equilibrio más razonable. Digo, por esto es muy interesante que nos juntemos y tengamos estos encuentros para pensar estas cosas, porque mi manera de verlo, en principio, cuestionármela no es la única, no es, mi parámetro no es el único, y tal vez hay algo que está diciendo el otro que merece mi atención. Hay algo que el otro está planteando que tal vez a mí me vendría bien tomar algo de eso, ¿no? Y cuando aparece un matrimonio que dice, bueno, pero yo no quiero, no sé, vos no me acompañás, vos no esto, vos no lo otro, y el otro por ahí le dice, dale, vámonos a Mar del Plata. A ver, y no tiene que ver con, no me importa lo que me estás diciendo, tiene que ver con cómo hacemos para de esto sacar algo mejor, ¿no? Y esto es lo que los invito a que tratemos como de ampliar. ¿Para qué sirven estos encuentros para mí? No importan los temas, porque los temas siempre son arbitrarios, pero es como para que ampliemos nuestro foco, que miremos un poco más. Seguramente miremos un poco más de lo que venimos mirando, ¿sí? Y bueno, los miedos, con respecto a lo que decías recién, a veces hacer acuerdos, ¿no? ¿Qué necesito yo como familiar? Porque quiero que vayan los neurólogos, y el otro ya está cansado, ya confía en su neurólogo o neuróloga que eligió. También esto de escuchar la necesidad del otro, porque si no estamos como atentos pensando que es para el bien del otro a lo que nosotros necesitamos. Y el miedo, bueno, alguien mencionaba el miedo, cualquier diagnóstico genera miedo, incertidumbre,
es como ¿a dónde me estoy metiendo, ¿no? Esto de lo crónico que dijo Débora al principio, esto es tiempo, darse tiempo, es una cotidianeidad que uno va a tratar de sobrellevar. No es que todos los días va a haber cambios, pero sí, en esclerosis múltiple específicamente, hay días y días. Y uno entender que eso, que la humedad, si uno dice, me siento mal con la humedad, me dice, no, estás siempre tirado en el sillón, no tenés ganas de hacer nada. Entonces, esto de juzgar, ¿no? Sino ver cómo mejorar las condiciones, cómo acompañar ese síntoma, porque los síntomas también hablan y generan el ánimo, ¿no? Del día. La palabra incertidumbre que vos dijiste. Ante la incertidumbre, es algo que es algo que no podemos controlar lo que va a venir. En realidad no lo podemos controlar. Nosotros creemos, para tranquilizarnos, que podemos controlar ciertas cosas, pero no. Entonces, la incertidumbre lo que genera es esta cuestión de no puedo controlar lo que va a venir y me quedo en el aire, y es desesperante quedarse en el aire. Entonces yo siempre propongo ¿qué puedo hacer en el día a día para controlar? Y a veces para controlar puede ser desde elegir, una de las cosas que solemos, obviamente, como no vamos a recomendar, por ejemplo, en cuanto a salud, profesionales que se ocupen de un manejo integral de la persona con esclerosis múltiple, que estén interconectados los profesionales, hasta controlar qué voy a comer hoy que me guste. Algo tan simple como eso. Yo no puedo controlar cómo van no puedo controlar cómo van a suceder los síntomas más adelante. Sí, cuanto mejor me rodee de profesionales, hay cosas que voy a estar más contenida, la persona también, pero ¿qué podemos controlar hoy? Pensemos. Débora, me gusta esto que plantea ella, pensemos. Entonces yo digo, pensemos. Me sumo a esta invitación de Débora. ¿Qué podemos controlar hoy? El resto nadie puede controlar nada, pero en esto sí tenemos un cuco real, que es el diagnóstico. Ya, existe. Entonces propongo a pequeñas cosas. Débora no habló de nada muy complejo. Habló de cosas básicas. Bueno, ¿qué puedo controlar hoy? Lo otro no. No lo podemos controlar. Bueno, para la próxima... La idea es que todo lo que ahora lo que queda en el chat, también lo usemos para el taller de dentro de 2 semanas, ¿sí? La idea es que ese va a ser absolutamente interactivo, como para volcar un poco a partir de estos disparadores, volcar lo que a cada uno le está pasando y qué le resonó y en qué cosas quiere nutrirse de las experiencias de los demás, ¿sí? Hay una cosa que así de costadito leí que hay varias personas con un diagnóstico reciente y la verdad que en ese sentido tengan en cuenta un poco lo que decía Flavia. Esta es una enfermedad de las 1000 caras, porque de verdad tiene 1000 caras, o sea, tomen un poco lo que les sirve, lo que no les sirve déjenlo, tírenlo a la basura, porque muy posiblemente no sean cosas que hoy los nutra y que tal vez no les sirvan nunca. Entonces, digo, uno tiene que aprender, sobre todo con la esclerosis, a entrar y salir de conceptos que pueden ser interesantes y otros que a mí no me repercuten en nada, ¿sí? Y sentirse con esa libertad. No todo es para mí, y poder de a poquito ir trabajando esa distinción, ¿no? Pero bueno, la verdad que me parece que estos espacios son hermosos, serían más lindos presenciales, pero bueno, esta posibilidad también nos resulta como fácil y accesible, así que está bueno también. Y bueno, y los esperamos a todos el lunes 26, que vamos a hacer mismo canal. La parte 2, que vamos a hacer con cosas como más interactivas y más de intervención de cada uno y eso.
¿sí? Y compartir. Recuerden que les enviamos un mail y ahí ustedes tenían el link, pero sería ideal que estén todos, aunque hoy Flavia lo trató de hacer, en el grupo de WhatsApp, así ahí comunicamos las cuestiones, el link, etc. ¿Está bien? ¿Sí? Bárbaro. Hagan algún dedito, algo, para que uno sienta que está Claro. todo más o menos bien. Para tener alguna... Pobre, los muteamos y les preguntamos, esto es perverso. Así que, Ahí nos mandan hagan alguna corazoncitos. señal. ¿Eh? Ahí va, ahí aparece un Ahora en el corazoncito. 26 vamos a estar todos desmuteados, así que ahí nos podemos hablar todo. Vamos a trabajar en grupos chiquitos, así que va a haber espacio para eso, para el intercambio, va a estar buenísimo. Dale, Qué dale. lindas. El mismo link Bueno. de Zoom, el mismo link de Sí. Zoom de hoy. Es el mismo, exacto. Igual Así que yo, bueno. digamos, vamos a mandar también mail. Y En cualquier el grupo. cosa escriben al mail, por favor. Bueno, ahí estoy Dale. recibiendo caritas, besitos, estaba necesitándolo. Unos mimos. Bueno, gracias, gente. Lindísimo que estén ahí. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias.